Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Silencio, señorías. Del Grupo Parlamentario Socialista relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada tiene la palabra la señora Perea y Conillas. Bien, buenas tardes. Gracias, presidenta. Sabemos que un periodo de congelación de las pensiones largo lograría el ansiado equilibrio presupuestario. ¿Pero tiene esto algún sentido? Esta vía no parece muy razonable. Condenaría al jubilado a reducir su consumo cuando es probable que con la edad, al empeorar su salud, requiera de más cuidados y atenciones. Estas no son palabras mías. Esto lo dijo a los pocos meses de aprobarse la reforma del 2013 del Partido Popular uno de los técnicos que formó parte del aquel comité de expertos que ustedes montaron, señores del Partido Popular, que, por cierto, este técnico lo podría haber dicho antes y no esperarse unos meses después. Efectivamente, no habrá sostenibilidad económica si no hay sostenibilidad social, y esa es la premisa. Y sin dar lecciones a nadie, señores del Partido Popular. Yo sé que hoy me oiré, ustedes congelaron la pensión en mayo del 2010. Cierto, una medida excepcional corregida por la reforma del 2011 consensuada por el diálogo social y en el Pacto de Toledo y que supuso una pérdida del 1,2%. Pero ustedes no congelaron, no. Ustedes hurtaron en 2012 con nocturnidad y alevosía el 1,9% a los pensionistas en el Real Decreto Ley 28/2012. Un 1,9%, acuérdense. Ustedes, señores del Partido Popular, el señor Rajoy dijo, nosotros nunca congelaremos las pensiones. Y en 2013 se sacan una reforma del 2013 que no es que las congelen, es que las perpetúan a la congelación. Ustedes mintieron y lo saben. Hablen de los parados de ZP. Hablen del incremento en el paro del Partido Socialista, del Gobierno del Partido Socialista. Ustedes tienen la tasa récord de paro, os se lo tengo que recordar, en diciembre del 2013, gracias a su reforma laboral del 2012, que supuso la precarización laboral y la desigualdad, como la OCDE, el FMI e incluso las recomendaciones semestrales de la Unión Europea alertan. De los 67.000 millones del Fondo de Reserva de 2011, hoy lo han dejado el Fondo de Reserva temblando. Los ingresos del 2017 aún no superan los de la Seguridad Social, aún no superan los del 2011. Han endeudado el sistema con 25.000 millones de euros en préstamos. Ya no hay fondo de reserva con el que ir a buscar financiación al exterior, por no hablar de los 8.000 millones de euros que sustrajeron al fondo de contingencia. Debilitaron intencionadamente los ingresos con su reforma laboral, dejaron caer a los cuidadores familiares, endurecieron las condiciones para que accedieran los mayores de 52 años y acabaron truncando, en muchos casos, su carrera laboral. Su reforma laboral generó desempleo, troceó contratos, impuso la parcialidad no deseada y excesiva temporalidad. Y todo ello, todo a la vez. Y eso gracias a sus grandes dos reformas, laboral y en pensiones. Y, por cierto, hoy nos dejan el regalito de un déficit histórico de 18.800 millones de euros. Esa es su herencia, señores del Partido Popular. Dejen de esconderse en la gestión de otros gobiernos, pueden hacerlo tanto como quieran, pero den la cara ya de una vez por la suya. No habrá sostenibilidad económica que no pase por la sostenibilidad social. No habrá sostenibilidad económica que no pase por la sostenibilidad social. Hablamos de pensiones dignas. Hoy estamos aquí porque en 2013 el Partido Popular decidió cambiar de forma definitiva las pensiones, el sistema de pensiones, y pasó olímpicamente del IPC. Hoy los expertos que ya conocemos dicen que en 20 años la pérdida de poder adquisitivo puede perder entre un 30 o un 40%. Es decir, castigan a los pensionistas a una pérdida de poder adquisitivo segura y, sobre todo, a aquellos que cobran menos pensiones. Señores del Partido Popular, ¿me quieren decir qué expectativa ante su futuro tienen estas personas que hoy dependen solo de esa pensión? Hoy hablamos de un 33% de pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza. Si esto es así,
¿Qué margen de maniobra les queda para poder llevar a cabo sus proyectos de vida? Y hablemos de los jóvenes. ¿Qué expectativas tienen aquellos jóvenes y no tan jóvenes ante la desigualdad salarial, ante la brecha de género salarial y, peor, la brecha en pensiones? ¿Qué futuro les espera? ¿Qué futuro nos espera como sociedad? No tenemos que preguntar. Ese es el debate de hoy. ¿Qué futuro tenemos ante esta reforma del 2013? Señores diputados y diputadas, como generaciones que hemos tenido oportunidades, tenemos la obligación de ofrecérselas a nuestros jóvenes, como nosotros las tuvimos: empleos dignos, carreras de cotización estables, salarios estables. Con la reforma actual, los proyectos de vida de los jóvenes de hoy, de las mujeres de hoy, son inexistentes. Y miren, en el Pacto de Toledo se habló de hacer una recomendación específica para jóvenes, pero con medidas transversales que exija al Gobierno la adopción de medidas de políticas de gasto ya en los próximos presupuestos del Estado para garantizar pensiones justas para el futuro de los jóvenes, políticas en vivienda de 0 a 3 años, mercado laboral justo, digna inversión en capital humano. Si queremos dar tranquilidad a la ciudadanía, y en el CIS ya hemos visto que se ha creado una alarma en las pensiones, tenemos que actuar de forma urgente. Miren, les decía, sin sostenibilidad social no habrá sostenibilidad económica, ciertamente. ¿Qué sostenibilidad económica podrá haber si los pensionistas no pueden construir su futuro, no pueden consumir? Sabemos que el 60% del PIB es el consumo privado. El peso de los pensionistas es de los más importantes y la prueba ha sido esta dura crisis. Hoy los analistas afirman, y si no lo conocen, ya se lo dejo yo el informe, afirman sin ambajes que la caída de las tasas de sustitución causará verdaderos estragos en la economía española. Una caída de las pensiones tendrá como consecuencias macroeconómicas incluso la pérdida de más de 750.000 puestos de trabajo en 2035. Estamos hablando de 9 millones de hoy más 6 que acabarán siendo 15 millones de pensionistas. Miren, señores del Partido Popular, y hablo al resto de grupos parlamentarios, tenemos dos opciones: quedarnos donde estamos, que es ese inmovilismo, o mirar hacia adelante y proyectar un futuro para todos y cada uno de nosotros, sobre todo para los que se manifiestan fuera en la calle y sobre todo las que se manifestan y los que se manifestaron aquel 8 de marzo. Los jóvenes estaban llamándoles la atención. Miren, y voy acabando. Hoy oímos qué sentido tiene contribuir para hoy si no vamos a cobrar pensiones. Las pensiones cobran más los pensionistas que los jóvenes. El riesgo de pobreza está más en los niños que en los jóvenes. ¿Sabe qué subyace debajo de todo esto? La confrontación generacional. Ese es un error brutal que la derecha nos quiere imponer y que no podemos permitirnos el lujo de que nos lo consiga imponer. Tenemos que rebelarnos ante esto, porque si no nos estamos equivocando colectivamente y eso no lo podemos permitir. Y acabo. Espero el consenso de esta iniciativa porque será el consenso que proyectaremos fuera en la calle para que la gente tenga la tranquilidad de que este tiene que ser el sistema de protección social con el que tenemos que garantizarnos nuestro futuro, el futuro de todos, de los mayores, de los jóvenes, evidentemente de las mujeres y de los niños. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, la señora Vidal Sáez. Bona tarda. Hay quien intenta hacernos creer lo contrario, pero lo cierto es que 6 de cada 10 pensionistas cobran 800 euros o menos a final de mes. Mirad, hoy un pensionista tiene que pagar un 6,6% más para calentar su casa. La luz sigue subiendo, también la gasolina, la telefonía, los peajes. La economía crece, pero en cambio a los pensionistas les revalorizan un 0,25 su pensión.
El Partido Popular eliminó con el IRP la vinculación entre el incremento de la pensión y el coste de vida y ha llevado a los actuales pensionistas a perder poder adquisitivo. Y es un hecho, señorías. Y miren, la fecha en la que entrará en vigor el fatídico factor de sostenibilidad, ese factor que básicamente va a rebajar la cuantía de nuestras pensiones en un futuro, se acerca y cada vez está más cerca. El Partido Popular ostenta a día de hoy la peor gestión de la historia en materia de seguridad social y también esto es un hecho. Han hecho añicos el contrato social y crece la desconfianza hacia los mecanismos de protección. Y esa desconfianza, señorías, lo cierto es que no es precisamente poco fundada. Miren, miles de pensionistas a día de hoy, hartos de que les tomen el pelo, salen a la calle. Y ahora este Gobierno básicamente tiene miedo, que es lo que tienen a día de hoy. El escenario, por suerte, ha cambiado. Y ha cambiado gracias al empuje de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Por eso, nuestro Grupo Confederal, junto con Compromís, pedimos, a tenor de las masivas movilizaciones, que compareciera el presidente de Gobierno y la ministra de Empleo para dar explicaciones. Miren, lo escucharemos mañana y quizás por eso hoy es un poco extraña esta proposición. Una proposición que tiene un poco de fondo de armario, reciclada, registrada hace más de 1 año y medio y que vía enmiendas se ha actualizado. Nuestro Grupo Confederal comparte la voluntad de que los principales retos del país se aborden desde el diálogo honesto con todas las fuerzas parlamentarias y, por supuesto, con la sociedad civil. Se ha acabado ese tiempo en que el bipartidismo cerraba los acuerdos en los despachos de espaldas completamente al resto. Y por eso hoy celebramos que el Partido Socialista vuelva a la luz y se aparte de sus políticas de pactos con el Partido Popular al que nos tenían acostumbradas en esta legislatura, como hicieron, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional. Miren, la seguridad social es una de las materias más sensibles de nuestro estado del bienestar y se merece un compromiso común. Un compromiso para garantizar su carácter público, la regularización y la suficiencia de las pensiones, como reconoce además la propia Constitución. Silencio, por favor, silencio. Gracias, presidenta. En sus artículos 41 y 50. Mañana veremos, señorías del Partido Popular, si ustedes vuelven a la Constitución o siguen fuera del mandato constitucional como están a día de hoy. Pero un aviso, los pactos de Estado no pueden ser una excusa para ahorrar al Gobierno su obligación de actuar, ni un espacio donde dilatar eternamente y de forma deliberada la política. La Comisión del Pacto de Toledo no tiene poder normativo, y lo saben, y los pensionistas no pueden seguir esperando a que nosotras hagamos recomendaciones para que luego el Gobierno las cumpla o no. El Gobierno tiene que responder ya, de forma absolutamente inmediata, sin más excusas. Y es una vergüenza, señorías, que utilicen el Pacto de Toledo básicamente como dique de contención donde ganar tiempo. Miren, mientras miles de pensionistas salen a la calle para exigir no solo su justa subida a su pensión, sino también en defensa de un sistema público para todas, el Pacto de Toledo se eterniza y no da respuesta a las preguntas y necesidades que tienen la mayoría de nuestros ciudadanos. Parecemos, si me lo permiten decir así, un auténtico vodevil. La presidenta de la Comisión, por un lado, haciendo de ariete del Gobierno y de la banca, proponiendo que ahorremos 2 eurillos porque nos vende básicamente que no tendremos derecho a una pensión. La ministra, filtrando de mala fe informaciones de la Comisión, comprometiendo los acuerdos y soltando propuestas que después en comisión su propio grupo parlamentario tiene que desmentir. El Partido Socialista reciclando proposiciones que inicialmente instaban a lo que ya estamos haciendo, reunirnos, un no parar. Y Ciudadanos, cómo no, silbando, que es lo que mejor saben hacer, a ver si con los pensionistas les va un poquito mejor que con las feministas, que menudo ridículo, señorías, hicieron la semana pasada. Miren, con las reformas del Partido Popular no solo se empobrecen los actuales pensionistas, es que está en juego nuestro sistema de protección social, el de hoy y el de mañana. España es el único país de la Unión Europea, junto con Grecia, que todavía no ha recuperado el nivel salarial que tenía antes de la crisis. Crecemos, pero este crecimiento no está generando empleo de calidad, está cronificando la precariedad. Facilitar el despido y reducir sus costes o bajar salarios, vaya sorpresa, evidentemente no creaba empleo. Lo que creaba era pobreza y exclusión, que es lo que disfrutamos a día de hoy. Una lección que parece que Ciudadanos sigue sin entender y que, pese a saber bien que el mercado laboral, su corazón es la seguridad social, insisten con propuestas de más precariedad y menos protección. Mire, señorías de Ciudadanos, si quieren sumarse al carro de la defensa de las pensiones, yo les
hago en este caso pues una propuesta. Dejen de vetar nuestras propuestas del Grupo Confederal en la mesa del Congreso de los Diputados y déjenos avanzar en la defensa de un sistema público de pensiones. Hemos negociado una transaccional para que la proposición recoja los retos actuales. Las pensiones deben crecer por lo mínimo al mismo ritmo que lo hace el coste de la vida. El factor de sostenibilidad que provoca que si vivimos más cobremos menos, aparte de ser clasista, es insostenible. Y miren, es imprescindible, especialmente en términos de justicia de género, garantizar pensiones suficientes para todos los pensionistas. La pregunta de hoy, y así como va a ser exactamente la del mañana, es exactamente qué piensa hacer el Gobierno para garantizar a todas nuestro justo derecho a una vejez digna. Miren, mañana escucharemos al presidente y sábado todas las trabajadoras y los trabajadores de este país tenemos una cita con la defensa de nuestras pensiones públicas, porque si alguna cosa sí hemos aprendido las generaciones que venimos nuevas es que los derechos, cuando no los luchas, los pierdes. Así que a la calle, señorías. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Camps de Besa. Gracias, presidenta. Señorías, quiero que mis primeras palabras sean en recuerdo de un miembro de estas Cortes Generales que falleció el pasado lunes, en el día de ayer, don Miguel Barceló, trabajador incansable, 22 años senador, trabajador incansable por su ciudad, que es la mía, Benidorm, por la provincia de Alicante y por el conjunto del turismo en España. Senador Miguel Barceló, descansa en paz. Y ya, señorías, sin perder más tiempo, vamos a empezar en el debate que nos ocupa haciendo mención a la paradoja, la increíble paradoja de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista empiece su intervención acusando al Grupo Popular de haber congelado las pensiones. ¡Qué mala memoria, señoría! El único gobierno que ha congelado las pensiones en España es el Gobierno socialista, en el año 2010. Congelaron las pensiones entonces y hoy quieren congelar el Pacto de Toledo. Pero, señorías del Partido Socialista, su paro de ayer es el déficit de la seguridad social de hoy. No pretendan engañar a Allende. Esto es lisa y llanamente así, porque el 70% del desequilibrio financiero del sistema se debe a la destrucción masiva de empleo que ustedes generaron durante la crisis. Y esa deriva hacia la irresponsabilidad en la que han entrado ustedes últimamente trae consigo que quienes hemos logrado mejorar esa situación, quienes hemos traído el crecimiento económico y la creación de empleo, y lo hemos hecho además pagando más y mejores pensiones, sean los que ustedes dirigen sus críticas. Señorías, la garantía de hoy y de mañana de nuestro sistema de pensiones es crecimiento económico que se traduzca en un empleo cada día de mayor calidad. En 2011 se destruían 1.500 empleos al día y hoy se crean 1.700 empleos diarios. Llevamos 47 meses consecutivos de incrementos anuales en la contratación indefinida. Es la primera vez que España ha salido de una crisis creando empleo indefinido. Hoy el 73,3% de los trabajadores tienen un contrato indefinido, 7 puntos más que en el año de la crisis. El empleo de peor calidad, entre comillas, el que se concentra en contratos temporales de menos de un mes, supone únicamente el 0,89% del total de los contratos en España. ¿Hay que mejorar? Sí, sin duda, pero hoy el empleo no es de peor calidad que cuando gobernaban este país los señores del Grupo Parlamentario Socialista. A finales del año pasado teníamos el mismo nivel de empleo indefinido que al inicio de la crisis económica. Por tanto, el empleo que se ha creado es el empleo estable, el primero que hemos recuperado. España lidera hoy la creación de empleo en la zona euro, lidera la creación de empleo joven, la creación de empleo femenino, la creación de empleo autónomo y la creación de empleo a tiempo completo. Señorías, queda camino por recorrer, pero si el 70% del deterioro de la salud del sistema es la destrucción de empleo, hoy estaremos mejor que en el año 2011 con 2.300.000 nuevos empleos, lo que significa haber recuperado el 70% del empleo destruido por la crisis. Señorías, hoy tenemos más empleo y mejor empleo, lo que se ha traducido en mejores ingresos para la seguridad social.
El crecimiento del número de afiliados triplica el crecimiento del número de pensiones, pero los ingresos por cotizaciones sociales también están en claro crecimiento anual, 5,36% en el año 2017 hasta alcanzar los 109.000 millones de euros. Hoy, por primera vez desde el año 2008, los ingresos por cuotas crecen por encima del gasto en pensiones y con casi 1 millón de afiliados menos que en el año 2007, tenemos ingresos por cotizaciones récord en toda la historia de la Seguridad Social. La utilización del fondo de reserva es criticada por quien determinó que así fuera. Les aconsejo que relean sus papeles, sostener las pensiones públicas, página 50. Decían ahí exactamente qué era cómo se tenía que gastar el fondo de reserva. Pero, por cierto, lo que no recuerdan ustedes es que no realizaron las aportaciones completas de los años 2008 y 2009. Y como ya les dijo la ministra, citando a un catedrático, si el Partido Socialista hubiera llevado a cabo la separación de fuentes de financiación respecto a los complementos a mínimos de manera progresiva y no hubiera tenido que hacerlo de manera rápida en 2012 y 2013 el Gobierno del Partido Popular, hoy el fondo de reserva, atiendan señorías, tendría más de 100.000 millones de euros. Señorías de la izquierda parlamentaria, no falseen la realidad. Los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo durante la crisis. Esa es una realidad. Se ha reducido el riesgo de pobreza entre las personas mayores de 65 años a la mitad, del 17% al 6,3%. Y a pesar de la crisis económica, se han mejorado las prestaciones del sistema. No me quedará tiempo para citarlas a todas ustedes, pero las tengo a su disposición. Señorías, pero si una decisión, y no quiero dejar de decirlo, ha sido determinante para mantener nuestro sistema de pensiones, fue no aceptar el rescate de España en 2012. Eso habría hecho que hubiésemos tenido que bajar las pensiones entre un 15 y un 40%, como hicieron países que a ustedes les sonarán mucho, seguro: Irlanda, Grecia y Portugal. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, su propuesta es un monumento parlamentario a la incoherencia y a la contradicción. ¿Por qué es acertada la reforma contenida en la Ley 27/2011 y hay que derogar la contemplada en la Ley 23/2013? Les recuerdo, señorías, que la segunda tuvo más votos a favor que la primera. Y para quienes valoran las reformas basándose en lo que pueda suponer de minoración de las pensiones, de la expectativa de pensión, les diré que la reforma del 11, socialista, supone una mayor minoración de esa expectativa que la del 2013, popular, según todos los expertos que han comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo. Señorías, acabo con ello. No me cansaré de decirles que las reformas emprendidas por todos hasta la fecha son una garantía de perdurabilidad. El envejecimiento y los cambios tecnológicos no van a detenerse mientras nosotros discutimos de cuestiones puntuales. Estamos ante un proceso que durará décadas y cuya dimensión económica, social y demográfica es de tal naturaleza que pasará por encima de cualquier posición a corto plazo o cualquier tentativa de hacer prevalecer lo inmediato. Creo que hay razones sobradas para estar muy orgullosos de nuestros sistemas de seguridad social, de lo que significa, de lo que aporta, de lo que ofrece y de lo que garantiza. Queda mucho por hacer, sí, señorías, pero debemos aportar propuestas que sumen por y para todos. Tenemos un acuerdo en marcha para renovar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esa debe ser la prioridad y allí es donde se deben trasladar propuestas adecuadas y factibles, que deberían huir de realizar promesas alejadas de la realidad, que cuando no se cumplen, lo único que consiguen es alejar a la sociedad de la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Aggi Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Lo dijimos el pasado 21 de febrero, cuando en sesión de control le pregunté al presidente del Gobierno de España, señor Mariano Rajoy, y le instamos, mi partido político Unión del Pueblo Navarro, a que incrementara el índice de revalorización de las pensiones, referenciándolo al índice del precio al consumo. Por tanto,
Lo fijamos el día 21, lo fijamos hoy y también de cara al debate de mañana. Unión de Pueblo Navarro está, primero, por garantizar las pensiones públicas. En segundo lugar, por mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Y, en tercer lugar, por una reforma estructural de las pensiones sin merma en los derechos de los pensionistas y también, incluyendo también a las pensiones no contributivas. Bien, dicho eso, esperemos que haya una transaccional y, por tanto, es que haya un consenso y, por tanto, en ese sentido, nosotros votaríamos favorablemente. También entiendo que ustedes hayan autoenmendado el Grupo Socialista a esa proposición no de ley registrada hace ya año y medio, pero permítanme que diga lo siguiente, señores del Grupo Socialista. En primer lugar, miren, la exposición de motivos me parece que no es de recibo demonizar a un grupo político como es el Partido Popular, cuando la memoria a veces es endeble. Y les quiero a ustedes retrotraer al 12 de mayo del año 2010, en el plan de choque que presentó en esta misma tribuna el expresidente, el señor Rodríguez Zapatero. Esta crítica se la hace un partido, Unión del Pueblo Navarro, que votó favorablemente al Real Decreto que desarrolló posteriormente las medidas del plan de choque. Dicho eso, creo que no es momento para hacer oportunismo, no es momento para, señorías, para poner por encima del interés general el interés de los partidos y que todos tengamos una actitud de llegar a acuerdos, que es lo que nos están esperando y lo que están demandando la sociedad, y esperemos que el siglo XXI llegue definitivamente a esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aggi. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Candela Segunda. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, permítanme en primer lugar centrar lo que creo que será el debate de hoy y mañana, porque entiendo que la movilización que está teniendo lugar en toda España en torno al infame 0,25 va más allá de cuestiones estrictamente monetarias, que, por cierto, con solo evitar los regalos fiscales a planes de pensiones privados, tendríamos suficiente dinero para financiar la subida de pensiones. La movilización de los pensionistas lo que está poniéndose en cuestión de raíz la función última de un gobierno, de la política de este gobierno. Y es que la pregunta que nos hacemos es ¿para qué sirve un gobierno que no es capaz de garantizar el futuro, en este caso, de nuestros mayores? ¿Para qué sirve un gobierno si no es capaz de proteger a nuestros mayores? ¿Qué mensaje proyecta un gobierno que rescata autopistas y que está lleno de corrupción? Y, por cierto, la última imputada por corrupción es la señora Loreto Cascales por malversación, cohecho y prevaricación. Tomen nota. Y, mientras tanto, niegan una subida de las pensiones para garantizar un mínimo nivel de vida. Yo recuerdo aquella frase de no falta dinero, sobran chorizos. Y miren, señorías del Partido Popular, no solo atacaron a mi generación condenándola a la precariedad y a la incerteza. Ustedes no solo atacaron al movimiento feminista burlándose con aquello de que es una movida eso de la brecha salarial y luego se ponían el lacito. Ustedes, señorías, lo que están haciendo con la reforma del 2013 es atacar a las familias, atacar a nuestras familias, a nuestros hijos, a las madres y a los abuelos. Y eso es lo que están haciendo. Ustedes, en definitiva, son la expresión máxima de la incapacidad para gobernar, más pendientes de no perder el poder político que de proteger a la gente. Y termino con un mensaje a la bancada socialista. Creo que esto es un tema suficientemente importante para que mostremos altura de miras y no caigan en el viejo tacticismo estéril. Moltes gràcies y no al 0,25. Muchas gracias, señor Candela. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano y Canades. Les ruego silencio, señorías. Gracias, señor presidente. Señorías, en 1993, hace ya unas cuantas décadas, y en un contexto de controversia parlamentaria y política fuerte sobre el sistema de pensiones y, singularmente, durante la campaña electoral de las elecciones generales de 1993, desde quien entonces dirigía el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió, Miquel Roca, se propuso a esta Cámara la creación de una comisión de estudio para analizar la viabilidad y las reformas del sistema público de pensiones, con dos convicciones. Una, que el sistema público de pensiones necesitaba reformas
para garantizar su sostenibilidad y que era imprescindible que aquellas reformas, además, fuesen fruto del acuerdo y del consenso, que evitasen que aquello que había marcado tanto la campaña electoral de 1993, que fue el electoralismo en pensiones, no se volviese a repetir. Y además, singularmente, en aquellos debates del 93 al 95, figuraba como un elemento central que era que la política de la regulación anual de las pensiones no correspondiese a la libertad del Gobierno de turno, sino que estuviese marcada por ley. Unos cuantos años después de 1993, escuchando el debate de esta tarde, y me temo también que el debate que vamos a tener mañana, estaríamos casi en la salida de casilla. Y lo que hoy nos toca exigirnos a todos, y singularmente al grupo de la mayoría, pero también al resto de las fuerzas parlamentarias, que seamos capaces de volver a leer los mejores ejemplos del 93-95 que nos permitieron alcanzar entonces dos tipos de acuerdos. El acuerdo sobre las reformas y la necesidad de los consensos en las reformas, y el acuerdo sobre la idea de que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones es imprescindible para tener un sistema justo de pensiones. Y que precisamente el principal defecto de la reforma del año 13 es que rompió con ese consenso y rompió con ese principio del Pacto de Toledo. Y que hoy nos toca volver a ese origen. Si el debate de esta tarde, si el debate de mañana y si el debate que tenemos en la Comisión de Empleo del jueves sirven para ponernos de acuerdo en esas dos cuestiones, esta semana habrá ser útil para el conjunto de la sociedad y para los pensionistas. Al menos eso va a ser la posición que desde el Partido Demócrata vamos a defender. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Buenas tardes, señorías. Señor presidente, se hace camino al andar, decía Machado y cantaba mejor Serrat. Se hace camino al andar y es lo que parece que definió el Pacto de Toledo al decir cuál era el camino que había que transitar. Pero al volver la vista atrás se ve la senda que se ha recorrido y no se ha de volver a pisar. Quizá esa sería también la definición que daría Machado de los fracasos que ha supuesto el Pacto de Toledo en su actual edición. Porque esta PNL, en principio, no tenía un objeto definido, un objeto genérico. Parecía casi una confesión de incapacidad del Partido Socialista cuando venía sin hacer ninguna propuesta concreta, sin hacer ningún camino al andar. En este camino ha recorrido una senda que es la de intentar aportar determinadas propuestas a través de una autoenmienda que luego ha completado enriquecido con otras de otros partidos con los que se ha formado una transaccional y efectivamente ha recorrido una senda en la que podemos participar, en la que podemos jugar, en la que desde luego es una senda que, aunque ha sido el Partido Socialista quien la ha recorrido, quizá era al Gobierno a quien le correspondía transitar. En ese camino se hacen diferentes propuestas que todas son asumibles por mi partido, algunas con mayor o menor precisión, pero que todas ellas han sido objeto en su momento de mención, de aportación por el Partido Nacionalista Vasco en el Pacto de Toledo, porque, entre otras cosas, nunca nos hemos apartado de ese compromiso implícito de no distorsionar aquel debate con la escenificación en plaza pública de lo que nos separa. Porque aquel foro, el del Pacto de Toledo, debe ser el final del camino, el encuentro, la senda recorrida, no la que nos queda por transitar. Sin embargo, y como decía, el Gobierno sabe que en esa senda, en ese recorrido, existen puntos en los que no solo hace falta debatir, hace falta acordar, hace falta transaccionar. Hay que dejar atrás en esa senda caminos que nunca se han de volver a pisar. Y esos caminos que no se han de volver a pisar son los del IRP, los del factor de sostenibilidad. Pero sucede que, al volver la vista atrás, el Gobierno está obligado también a contemplar una crítica unánime de la oposición a una actitud y unas decisiones como las de mantener el IRP en solitario y en contra de un clamor social unánime
y esa es una senda que nunca debió haber recorrido y que esperemos que nunca vuelva a pisar. Por eso digo que, desde ese punto de vista, he de señalar que coincidimos con el Partido Socialista, no tanto en la proposición no de ley, sino en la transacción que ha conseguido acordar, y por ello sí la vamos a apoyar. Pero hay un capítulo más, señorías, en las que, con su permiso, me voy a permitir seguir parafraseando el poema de Machado. Gobernante, sí hay camino, diría yo. Desde luego, en materia de pensiones lo debe de haber. Mañana así lo esperamos del presidente del Gobierno, que haga propuestas concretas de las que supongan recorrer un camino en el que todos podamos coincidir y acordar. Pero voy a añadir algo más, y no tanto con el tema de las pensiones, porque también hay, gobernante, hay otras materias en las que, de forma también urgente que otras, en algunas más que en otras, este Gobierno ha de caminar al andar, ha de hacer camino al andar. Hoy al mediodía hemos llegado desde Tinduf un grupo de 8 diputados del Intergrupo de Apoyo al Sáhara en un instructivo y elocuente viaje que nos ha permitido conocer mejor la realidad de un pueblo que busca su reconocimiento, su libertad. En mi nombre, pero también en el de los otros 7 diputados que me han acompañado, quiero pedirle que, al igual que en materia de pensiones y con carácter al menos tan urgente y vista la reiteración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, este Gobierno recorra el camino de su reconocimiento y no solo acate y cumpla lo que los tribunales dicen en derecho, sino que sobre todo satisfaga la estela de su libertad, de la libertad del pueblo saharaui. Saharaui, son tus huellas el camino a la libertad y nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Banderan. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador Iduc. Buenas tardes. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta que mañana había la comparecencia del presidente del Gobierno para hacer un monográfico sobre pensiones, no teníamos previsto intervenir. En principio habíamos decidido intervenir al ver la propuesta que presentaba el Partido Socialista e instaba al Gobierno a recuperar el Pacto de Toledo y poco más. Nos parecía una propuesta no de ley no demasiado interesante, pero luego de haber visto las enmiendas y sobre todo la transaccional, pues hemos decidido decir 4 cosas, ¿no? Una, en primera instancia, es que creemos imprescindible que el Gobierno del Estado vuelva a ligar la revalorización de las pensiones al IPC. De hecho, nunca tendría que haber sido de otra manera, porque las pensiones de los cotizantes tienen derecho a ser revalorizadas para poder vivir. Eso es lo que se han ahorrado en forma de cotizaciones por obligación, revalorizarlo según el IPC para no perder poder adquisitivo. Y aprovechando para exigir de nuevo la retirada inmediata de la reforma del 2013 y su factor de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Del Campos Taún. Gracias, señor presidente. Señorías, como han dicho aquí los portavoces de PNV y de Esquerra, a nosotros tampoco nos sorprende que el PSOE nos traiga una PNL, otra más vacía prácticamente de contenido y además a unas pocas horas de que se inicie un importante debate en materia de pensiones en esta misma Cámara dentro de, como digo, de unas horas. Lo que sí que es más sorprendente es que el PSOE hable de reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo. Y lo digo en primer lugar porque la Comisión del Pacto de Toledo lleva trabajando y muy duro durante muchos meses en los objetivos de la suficiencia y la sostenibilidad del Pacto de Toledo. Y, en segundo lugar, porque no es el Gobierno, como dice esta PNL, sino que somos nosotros, los grupos políticos con representación en esta Cámara, quienes tenemos el compromiso de llegar a un acuerdo en el marco de esta comisión para renovar ese compromiso con el mantenimiento y la consolidación del sistema que tuvo el Pacto de Toledo en su redacción originaria y, como digo, con la suficiencia y con la sostenibilidad del sistema actualmente. Pero lo que más sorprende de todo es que sean precisamente ustedes, señorías del Partido Socialista, quienes hablan de reconstituir el Pacto de Toledo cuando su actitud en el marco de esta comisión está siendo precisamente de poner palos en las ruedas en el avance de la misma. Y lo digo porque, básicamente, hace unas pocas semanas tenemos un ejemplo claro donde casi hacen volar por los aires todos los trabajos de la comisión llevados a cabo hasta ahora, empeñándose en darle al pacto una visión parcial, con marcados tintes electoralistas y utilizando la Comisión para algo que va en contra de lo que deben ser sus principios inspiradores, que es la utilización de las pensiones como arma arrojadiza.
Porque, señorías, y ahora me refiero tanto a los diputados del PSOE como a los pocos diputados que quedan del Partido Popular, creo que no se debería decir una cosa cuando estás en la oposición y hacer otra cuando estás en el Gobierno. Y más cuando hablamos de pensiones, porque precisamente de eso va el Pacto de Toledo, de intentar llegar a consensos teniendo en cuenta que muchas veces cuando entramos en la Comisión del Pacto de Toledo tenemos que dejar fuera los colores políticos en pos de los intereses generales, que son los intereses de nuestros pensionistas y no solo de los pensionistas actuales, sino también de los pensionistas futuros. Porque ustedes, señorías, del Partido Popular se hartaron de criticar las reformas del Partido Socialista en el año 2011 porque suponía un recorte de las pensiones, y es verdad que supuso un recorte de las pensiones, congelaron las pensiones de jubilación y, aparte, llevaron a cabo la reforma del año 2011 que se elevaba la edad de jubilación. Y ustedes, señorías del Partido Socialista, que ahora vienen de salvadores de la patria, hacen lo mismo con la reforma del Partido Popular del año 2013. Sin entrar en la forma, que es verdad que el Partido Popular hizo esa reforma de espaldas al Pacto de Toledo, teniendo en cuenta que en ese momento tenían mayorías absoluta, lo que es verdad es que ambas reformas iban en la misma dirección. Lo hemos dicho siempre que hemos venido y nos hemos subido a esta Cámara, pero no solo lo decimos nosotros. Si cogemos el informe de la Comisión Europea en relación con el semestre europeo que se publicó hace unos días, la semana pasada, hace referencia en un capítulo precisamente a las reformas del año 2011 y a las reformas del año 2013. Y en ellas dice textualmente: como resultado de las mismas, la sostenibilidad del sistema de pensiones en su actual forma está prácticamente garantizada gracias a su diseño, siempre que se permita que sus diferentes mecanismos funcionen como están previstos. Y dice también: pero como consecuencia se producirá una reducción de las cuantías de las mismas con un fuerte impacto en el nivel de vida de la población española. Por lo tanto, señorías, ¿a quién pretenden engañar? O sea, dejen de mentir a los pensionistas. Ustedes sabían que sus reformas iban a recortar las pensiones de los pensionistas, ¿no? Creo que los pensionistas se merecen que los empecemos a tratar con respeto. Los pensionistas han sido auténticos héroes en esta crisis que hemos pasado, en muchos casos siendo pilares de familias en los peores años de la crisis, como digo, y por lo tanto creemos que ha llegado el momento de devolver ese esfuerzo a los pensionistas, pero no con mentiras ni con medidas populistas. Y aquí me refiero a la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos. No sé si sabes que precisamente uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema de seguridad social es la falta de natalidad. Pues mira, Ciudadanos ha conseguido duplicar los permisos por paternidad en el año 2017. Ciudadanos ha conseguido que las autónomas lo tengan más fáciles para ser madres con una ley que aprobamos en el año 2017, y probablemente sí que les digo lo que pueden hacer: apoyar los presupuestos del año 2008. Ahí tendremos una semana más de permiso por paternidad y, además, podremos hacer que los pensionistas que peor lo están pasando tengan entre 30 y 60 euros más en sus bolsillos por degradaciones del IRPF. Eso es lo que pueden hacer. Desde Ciudadanos creemos que los pensionistas tienen que mantener su poder adquisitivo, pero no solo los pensionistas de ahora, sino los pensionistas de futuras generaciones como la nuestra o la de nuestros hijos. No valen tanto medidas, por lo tanto, medidas de pan para hoy y hambre para mañana. El debate no tiene que ser si subimos las pensiones 2 euros o las subimos 6. El debate debe ser si nos podemos permitir como sociedad que nuestros pensionistas en 20 o 30 años pierdan un 30% de poder adquisitivo, pero eso no lo vamos a solucionar debatiendo PNLs aquí. Para eso necesitamos que se produzca, que tomemos decisiones todos en el marco del Pacto de Toledo para que haya un equilibrio en el sistema. En todo ello estamos trabajando desde Ciudadanos, tanto en la Comisión del Pacto de Toledo como aportando soluciones fuera de ellas, algunas de las cuales ya he dicho hoy aquí y se debatirán mañana, y por lo tanto no me voy a extender más en ellas. No obstante, antes de bajarme a esta tribuna, sí que quiero hacer una reflexión, porque creo que es así. Tenemos... usted concluyendo. Sí, termino. Creo que tenemos uno de los mejores, si no el mejor, sistema de seguridad social, pero tenemos un gran reto por delante. Y me parece que ese gran reto ya va más allá de la sostenibilidad y la suficiencia del sistema. Ese gran reto es llevar a cabo las reformas necesarias para mantener en el tiempo intacto el pacto intergeneracional implícito que sostiene nuestro sistema, como lo conocemos, público y de reparto, que es el sistema que hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Así que nosotros vamos a estar a la altura y espero que todos los grupos de esta Cámara también lo estén. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Campo. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, le pregunto a la señora Perea y Conillas
si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas. Presidente, estamos haciendo una transaccional. No aceptamos la del Partido Popular. Muy bien, entiendo que la transaccional la harán llegar antes de la votación. La hacemos llegar ahora. Sí, gracias. Muchas gracias.